por kilo. En este caso, por ejemplo, estamos viendo una estrategia en la cual van a utilizar una sedación de ketamina, cepromacina y atropina. Ya, ¿cómo creen ustedes que va a estar el paciente? ¿Qué hace la ketamina? Va a generar disociación, lo va a tener al paciente ido, pero va a generar rigidez muscular. ¿La cepromacina qué es? Es un fenotiazínico, ¿no? Y los fenotiazínicos, ¿qué hace? Tranquilizante. Tranquilizan, ¿no? Entonces, quizá va a ayudarme a reducir el efecto alerta que tiene el paciente, ¿no? Entonces ya no va a estar tan sobreexaltado ni alerta, va a estar un poco más calmado, pero no le va a quitar la rigidez muscular, ¿no es cierto? Porque el fenotiazínico no me va a generar miorrelajación, ¿ok? Bueno, y la atropina aquí, como les digo, lo utilizan para evitar los efectos contraproducentes. Yo no soy partidaria de eso, pero bueno, son los ejemplos que encontré aquí en internet, por eso les pongo, ¿ya? Yo sí les sugeriría que no lo tomen como ejemplo previo, ¿ya? Porque en el caso que el paciente realmente tenga una bradicardia o alguna complicación durante la anestesia, ya esos receptores están tomados. Entonces ya no va a haber el efecto que se esperaría al aplicar atropina nuevamente, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ver aquí a este paciente que le... No, ¿ya? Con la cepromacina por sí sola. Bueno, ahora podemos ver los efectos de la sedación e inducción que estamos haciendo con ketamina. Ustedes ven que... ¿Cuál es la diferencia entre el paciente que les enseñé en el video anterior y este? Está relajado. Está más tranquilo, más que relajado, está más tranquilo, ¿no? A ver, vamos a ver. Se levantas la cabeza, no está tan exaltado, pero ¿cómo está su musculatura? O sea, todavía hay mioclonos, todavía está rígido, ¿no? Entonces, esta premedicación, la diferencia al poner la ketamina sola es que me genera un poco de tranquilización. Es como que estuviera así vencido, ¿no? Pero el paciente igual está alerta, ¿ya? No está, o sea, está disociado, pero está alerta, ¿ya? En este caso, por ejemplo, lo van a inducir con propofol, y ahí vamos a ver la diferencia del paciente. Tomamos el catéter, efecto vagal. Entonces, aquí vamos a establecer una diferencia porque vamos a hacer una inducción con propofol, que viene al 1%. El primer bolo, la retracción del tercer párpado ya se hace notar. Está protruido, ¿sí? Se ve ahí. ¿Sí? ¿Lo ven? Y a poco ¿Ven que se hace relajo el tercer párpado? Ahí está, le suelta. ¿Cómo está la cabeza a diferencia de su momento? Aunque todavía probablemente queda un poco de reflejo. La lengua Entonces, en ya la este soltó. caso vamos a colocar un 7,5. Ya el paciente puede ser intubado. Y la mano abajo. Ahí van a ver, por ejemplo, cuando le intuba, ¿qué me genera propofol? Relajación bajamos de y laringe, voy ¿no? mostrando que con el laringoscopio, ahí está la parte del paladar blando y la epiglotis, ¿sí? Vamos a levantar el paladar blando y exponemos los aritenoides. Y ahí ingresamos limpio hacia la tráquea. No sé si notaron, a diferencia del otro video, que sí hubo un pequeño murmullo que lo quiso expulsar un poquito. Entonces, ¿se dan cuenta la diferencia también de potencias entre un propofol y un barbitúrico? Lo ideal es esto, que no esté tan relajado, porque de esa manera ustedes también lo tienen como guía para saber que realmente están ingresando. Porque a veces cuando recién empiezan a intubar, es un poco difícil poder diferenciar bien, por más que tengan laringoscopio, a veces la falta de experiencia hace que confundas el ingreso a la tráquea. Y ese pequeño sonidito te ayuda como una guía. Cuando se usó el barbitúrico, no se observó, estaba bastante relajado, ¿ya? Entonces sí hay una diferencia. Y en ambos se usó, en el anterior que les enseñé con el tiopental, también se había usado cepromacina, ¿ya? Entonces también fue una premedicación muy similar. Tenemos una buena anestesia anatómica. ¿Ya? Y bueno, lo mismo, ¿no? Ahí donde lo conectas con el anestésico inhalatorio, y si te das cuenta, aquí está la jeringa con el propofol, ¿no? Para realizar lo que les comento.
Si el paciente llega a salirse del plano sin que todavía la anestesia inhalatoria haya llegado a su 95% de mezcla para generar el efecto que uno busca, lo sigues pasando el bolo que quedó, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, vemos al paciente que se deja hacer todo el mecanismo quirúrgico. Que la quirúrgico. anestesia disociativa en su fase inicial. Ya, el paciente está tranquilo, se ha dejado poner el abreboca, entonces ya ahí el paciente lo tengo en un plano anestésico adecuado, ¿sí? En este de aquí, por ejemplo, vamos a ver a un paciente que se le está colocando ketamina con diazepam. O sea, los dos se están mezclando y se le están colocando al paciente intravenoso, se le está colocando, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que están viendo en el paciente? Tiene algunos movimientos involuntarios, ¿no? O sea, por momentos empieza a hacer así. Y vamos a verlo en el video. ¿Sí? ¿Ven los mioclonos? ¿Por qué creen que se da eso si le están poniendo ketamina con un benzodiazepínico? Opiniones, chicos, ¿qué opinan? Sí, porque está alerta aún. Está alerta y los receptores están. Ya, a ver qué otra opinión más tiene. No importa, equivóquense ahorita. ¿Qué piensan? Ya, a ver, por ejemplo, voy a retroceder un poquito. Aquí la cabeza estaba más rígida, ¿no? Pasaron unos minutos y ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Ya empezó a tener un efecto de relajación, ¿no? ¿Y qué pasó acá? Ya el paciente se puede poner de cúbito. Todavía hay un poquito de mioclonos. ¿Saben por qué pasa esto todavía? Pero igual está más relajado, ¿no es cierto? ¿Saben por qué pasa eso? ¿Cuál es el fármaco que llega primero al órgano diana? El que tiene una absorción más rápida. Hablamos en teoría. La ketamina. La ketamina tiene una capacidad de absorción de 1 minuto. Entonces, ¿cuál es el efecto que vas a ver primero? Exactamente. ¿Ya? Por eso es que ves al paciente con mioclonos primero y luego que se va relajando. Porque primero se va a ver el efecto de la ketamina, ¿sí? Por eso es que lo ideal cuando hacemos una premedicación es que se le ponga el benzodiazepínico primero y luego ya aplicas la ketamina. Pero en los casos que tenemos pacientes que sean de complicado manejo, por ejemplo, este paciente está con bozal, probablemente sea un paciente complicado, ¿no? Entonces, y para que haya estado tranquilo con el bozal, incluso yo me arriesgaría a sospechar que le han puesto o una cepromacina o un alfa-2 agonista intranasal previamente, ¿ya? Porque ¿qué efecto me va a generar de esa manera? Un poco de tranquilización, ¿ya? Y le están colocando la ketamina con el diazepam juntos en una jeringa, ¿ya? Por ese motivo es que vemos que primero se presenta el efecto de la ketamina
y luego el efecto del benzodiazepínico, que ya se empieza a relajar y se pone en decúbito. Pero como todavía está en proceso de absorción, entonces todavía se siguen presentando los mioclonos. Van a ver, si este video durara más minutos, ahí es donde ya veríamos que los mioclonos empiezan a vencerse y el paciente llega a relajarse, ¿sí? Reducir el nivel de ansiedad. Vamos a premeditar si la cinetica lo encontramos super. La silacina es un compuesto de acción sedativa, analgésica y relajante muscular. Además, inhibe la transmisión de impulsos nerviosos en el músculo. Por otro lado, la ketamina es un anestésico disociativo que produce un estado caléptico, con hipertonía muscular y analgesia somática. Los agonistas alfa-2 se unen a sus receptores específicos. Por otro lado, las proteínas que asociadas a la membrana son activadas. Además, la proteína inactiva a la adenilciclasa, que a su vez produce una disminución del segundo mensajero intracelular AMP cíclico, lo que permite la apertura de canales de potasio, causando la pérdida de este ion. La neurona queda hiperpolarizada, siendo incapaz de responder a nuevos estímulos. A nivel presináptico se inhibe la liberación de noradrenalina. Existen varios receptores relacionados a respuestas de dolor, como los receptores NMDA y AMPA. El glutamato y la glicina son importantes neurotransmisores involucrados en la transmisión de estímulos nocicépticos periféricos. En condiciones normales, los receptores NMDA están bloqueados por el magnesio. Sin embargo, los aminoácidos excitatorios glutamato y glicina pueden removerlo de su sitio de unión, permitiendo la entrada de calcio, lo que se traduce en excitabilidad y sensibilización central a los estímulos nocicépticos periféricos. La inducción es la transición del estado consciente al estado inconsciente. Propofol, anestésico inyectable para la inducción y mantenimiento de la anestesia mediante infusión continua. Además, no es acumulativo, de manera que la recuperación después de dosis múltiples ocurre en el mismo periodo que sigue a una sola. Algunas evidencias sugieren que puede aumentar la depresión del sistema nervioso central mediada por el ácido GABA. El GABA es liberado al espacio sináptico. El GABA se une con un receptor de la neurona y permite la entrada de cloruro en la neurona postsináptica. Este efecto inhibe el impulso nervioso.
pausa porque es importante que sepan que en gatos, punto número 1, el propofol se utiliza en inducción, pero el mecanismo de acción que se da en gatos, como les digo, los gatos son extraterrestres. Entonces, es diferente, o sea, a nivel hepático se metaboliza de una manera diferente y puede llegar a generar un efecto adverso cuando se da en infusión continua más de 20 minutos, ¿ya? Entonces, en gatos es preferible hacer una infusión continua con otro tipo de fármaco, ¿no? Anestesia inhalada, quizás también utilizar un alfa-2 agonista en infusión continua, que nos va a servir también analgésico y nos va a mantener la miorelajación persistente, lo cual podría prolongar más el efecto sedativo, ¿ya? Para evitar los efectos contraproducentes del propofol en el gato cuando lo usamos más tiempo. Por otro lado, como ven, ahí se han peleado para querer intubarlo y se desanimaron. ¿Por qué? Los gatos, a diferencia de los perros, tienen mayor sensibilidad a nivel de los anillos traqueales, ¿ya? Eso quiere decir que cuando lo estimulas, ya, de manera muy brusca, los anillos traqueales se pueden colapsar, ¿ya? Y ahí tenemos una tragedia, porque se van a cerrar las vías aéreas, ¿no? Tendrías que hacer una traqueotomía, pero definitivamente no es a lo que esperamos llegar, ¿ya? Entonces, en esos casos con los gatos, lo que se hace es insensibilizar más esa área, ¿no? La área de la epiglotis, para que se relaje más. ¿De qué manera? Con anestésico local, ¿ya? Se instila, ¿ya? O sea, se echan gotitas, puede ser con spray, ¿ya? De lidocaína, o en tal caso, si no hay spray, porque no tengo plata, entonces agarro la lidocaína con una jeringa, una tuberculina y le hago un splash, ¿ya? Que es gotearle un poco de lidocaína alrededor de la epiglotis y los anillos traqueales. Entonces espero unos minutitos y de ahí puedo intubar con tranquilidad, porque se ve el efecto que los anillos traqueales de lo que están haciendo esto se dilatan un poco y se relajan, ¿ya? Y me permite intubar con mayor facilidad, ¿ya? Sobre todo cuando hay poca experiencia, asusta el estar, porque se ve, cuando tú intentas colocar el tubo, los anillos traqueales se cierran, y ves que la tráquea empieza a contraerse y a la hora de respirar la luz se disminuye. Entonces cuando no hay experiencia te asusta porque piensas, ay, va a dejar de respirar. Pero cuando lo ponen en lidocaína no pasa eso. Este gato debería estar bastante medio relajado, pero es gato, pues. Suele pasar en la medicina felina. Esto lo conocemos como, ay Dios, he hecho. Disculpen mis pocas habilidades ahí, tecnológicas. Ya. Bueno, estos de aquí son trabajos de investigación que ha hecho la misma farmacéutica, ¿ya? Como les decía, las farmacéuticas hacen sus propias pruebas, ¿no? Para certificar que su fármaco está dentro de lo adecuado, ¿no? Y esto, digamos, es su sustento de ellos, ¿ya? De vida, ¿no? Que hacen el soletivo, ¿no? Ya. Estamos usando silacina. Silacina con vitamina de soletivo.
combinar acá, en este caso clínico, están combinando la silacina, ¿ya?, con el soletil, que es tilemina, que es tiletemina con el solazepam, ¿ya? Entonces vamos a ver el efecto. 50% de la dosis de Soletil. Iniciamos el proceso anestésico con Chispita. Se revisan todos sus reflejos para tener un punto de comparación. La aplicación fue intramuscular y observamos los primeros signos 5 minutos después de la aplicación. Inicia con los signos de ataxia en coordinación, manteniendo los reflejos de deglución, palpebral y los ojos abiertos. Han pasado 15 minutos desde la inducción y en este momento ya nos permite sondear e ingresar al quirófano porque se encuentra en un plano profundo gracias a la combinación con giracina. El plano quirúrgico es apropiado para realizar la cirugía. Los reflejos están ausentes, su respiración es normal y la saturación de oxígeno está arriba de 90. Llevamos 38 minutos del proceso y empieza a tener pequeños reflejos faringios y palpebrales. Se administra un 25% de la dosis máxima de Soletil 50, la cual corresponde a 0.06 mililitros. Se termina la cirugía y se evalúan reflejos nuevamente. Han pasado 45 minutos y Chispita se muestra tranquila. El tiempo hasta el momento es de 1 hora y 15 minutos y empieza a mostrar signos de recuperación. Mantener la temperatura es importante ya que la anestesia disociativa cursa con cierto grado de hipotermia. La recuperación es muy suave y tranquila después de casi 2 horas de anestesia, con menos de la dosis mínima. La recuperación total se observó cerca de las 3 horas posteriores a la inducción. Este material fue... Hicieron silacina y el soletil, ¿no?, que es tiletamina con solazepam. Ahora, es una intervención que, digamos, por una segunda dosis hasta recuperarse fue como 3 horas, ¿no es cierto? ¿Qué creen ustedes que pudieron haber usado para mejorar esa recuperación? Un antagonista. Ajá. ¿Qué antagonista puede ser? Con la silacina, yombina. Yombina. Ajá. Ya, una buena opción para mejorar ese tiempo de recuperación es usar un antagonista, en este caso de la silacina. Ahora, el soletil, ¿qué cosa es? Tiletamina con solazepam. ¿Qué es el solazepam? Un benzodiazepínico, ¿no es cierto? Ahora, para poder utilizar ambos revertores sería muy importante también poder saber cuánto tiempo nos va a durar el disociativo en el cuerpo, porque ¿qué pasa si yo saco los dos miorelajantes? ¿Qué va a quedar en el cuerpo del paciente? La tiletamina. ¿Qué es la tiletamina? Un disociativo. Entonces, como disociativo va a tener los mismos efectos que ¿quién? Que la ketamina. Entonces, si yo saco los 2 miorelajantes, ¿cómo va a estar mi paciente? Rígido, ¿no? Entonces, eso también hay que evaluar. Ya en este caso, por ejemplo, solo yo usaría la yombina. Le dejaría el benzodiazepínico para que me dure a la par con la ketamina y no tener al paciente rígido, sino todavía tenerlo un poco relajado para que no me haga el despertar típico de un disociativo. Porque aparte de la rigidez que les comenté, que también como ese paciente se puede despertar alterado, ¿no? Con hiperestesia. Entonces, al tenerlo con el benzodiazepínico, lo voy a tener con el efecto GABA de depresión. Entonces no se me va a generar esa hiperestesia y esa excitación que a veces se da cuando hay una recuperación de un disociativo, ¿ya? Muy bien, a ver, vamos a ver otro ejemplo, creo que este es con gato, creo. Profesora, en el Sí. caso que yo usase la yoimbina
como antagonista de la silacina, Ajá. podría generar de que el benzodiazepínico genere más efecto. A ver, hay que utilizar también, ese es otro, me has hecho una buena pregunta para poder expandir un poco más al respecto. Cuando utilizamos un antagonista de un alfa-agonista, efectivamente pues vamos a quitarle ese efecto relajante y lo vamos a mantener más alerta. La yombina de por sí lo que va a hacer más bien es generar una excitación del paciente. Entonces, normalmente lo que se hace al utilizar estos fármacos es titularlo. Quizás yo calculo mi dosis y primero le paso una tercera parte y voy viendo efecto. Si veo que el paciente no empieza a ponerse alerta, pongo un poquito más. Porque si no, más bien puedo generar lo contrario. Y sí, las benzodiazepinas dentro de su sistema también podrían generar un efecto adverso que es la excitación. ¿Ya? Y sí, podría pasar que combinas la yombina, está con un benzodiazepínico, aparte de la hiperestesia por el disociativo, podría levantarse demasiado excitado. También podría pasar. En ese caso, cuando utilizamos la yombina hay que usarlo a pausas, a pulso, ¿ya? Porque sí, a veces pasa, sobre todo en gatos. Los benzodiazepínicos en gatos podrían también generar un efecto excitatorio muy similar a lo que pasa con algunos opioides. ¿Ya? Y se ha visto también que en algunos perros también lo hacen, ¿no? A veces uno pensaba que ese efecto excitatorio al despertar era parte del efecto de hiperestesia de la ketamina, pero hay algunas investigaciones, todavía no se ha llegado a un consenso, pero ya hay algunas investigaciones actuales que indican que hay pacientes que se despiertan con esa excitación por el benzodiazepina. Entonces hay también un poco de falta de consenso al respecto, ¿no? Que lo vas a usar, sacar o no, pero mientras se use todo a pulso no hay problema. Por eso es que yo prefiero utilizar la el benzodiazepino combinado con un alfa-2 agonista para que no se presente ese efecto probable que podría darse de excitación al despertar por las benzodiazepinas. Y no se ve, cuando tú lo utilizas así a pulso la yombina, no se ve ese efecto, porque te queda la benzodiazepina en una dosis baja. Con historia de dolor y crecimiento de una masa junto al ano. Por cierto, más 0.15 mililitros de Solitil 100 en dosis máxima 50%. Cruz del cuello. En este momento inicia el tiempo de anestesia en la parte de inducción. Se observa tranquila y sin estrés, lo que permite la preparación de la cirugía. A los 2 minutos y medio inicia la relajación muscular y nos permite canalizar. Cerca de los 6 minutos presenta un intento de vómito, el cual es inducido por el efecto de la giracina. Debido a los efectos disociativos no se dan. No encontré como en el otro, creo que sí. Creo que he usado el mismo protocolo que en el otro, ¿ya? Silacina, aquí está, silacina más el Soletil, ¿ya? Ya, este también es otro dato importante, ¿ya? En gatos, ¿ya? Los alfa-2 agonistas pueden generar émesis, ¿ya? Con mayor predisposición en perros, ¿ya? Es lo que permite la preparación de la cirugía. A los 2. Por eso que dependiendo del caso, cuando se puede asociar con acepromacina para reducir ese riesgo, porque la acepromacina funciona en el centro del vómito, ¿ya? Entonces, ahí también, si quizá tenemos algún paciente con tendencia que pueda hacer émesis por su patología, una buena estrategia es combinar el alfa-2 agonista con una fenotiazina para evitar eso, ¿ya? Reducir la probabilidad del Cuando inicia el tiempo de anestesia en la parte de inducción, se observa tranquila y sin estrés, lo que permite la preparación de la cirugía. A los 2 minutos y medio inicia la relajación muscular y nos permite canalizar. Cerca de los 6 minutos presenta un intento de vómito, el cual es inducido por el efecto de la giracina. Debido a los efectos disociativos no cierran los ojos y mantienen el reflejo de delusión. Por ello es importante lubricar con la arena natural.
Ajá, justo como les decía, ¿no? En gatos sobre todo se ve mucho este efecto, ¿no? Como no hay un parpadeo, la resequedad en los gatos es más nociva, ¿no? Que en un perro. Entonces es importante sí o sí no dejar de irrigar los ojitos. Puede ser con lágrimas artificiales, puede ser con suero fisiológico, pero sí es algo a lo que hay que estar bastante atentos, ¿ya? La cirugía de sacos anales en los gatos no es común, pero les genera mucho dolor. Lleva 9 minutos de haberse inducido la anestesia y se encuentra en un plano profundo que ya nos permite el sondeo de traqueada. La cirugía se inicia colocando una sutura de jareta en el ano. Este proceso genera mucho estímulo y, sin embargo, el estado anestésico es muy bueno. Han pasado 24 minutos. El objetivo de esta cirugía es limpiar toda la zona y extraer el saco anal desde su base. La anestesia ha durado ya 1 hora 35 minutos, manteniendo al paciente en un estado óptimo de relajación. 2 horas y media después, empieza a querer moverse, regresando a un estado de conciencia de forma tranquila. La recuperación total se logró a las 3 horas con 32 minutos. Ahora, al usar un disociativo con 2 horas de recuperación, ¿qué pasa con ese paciente? ¿Ustedes creen que está estresado? Sí. Ya, por ese motivo, ahora es más importante poder buscar que la recuperación sea más rápida, para que el paciente se reincorpore más rápido y bajemos y reduzcamos el estrés. Porque el estrés es muy importante, o digamos es un factor bastante perjudicial para la recuperación de cualquier patología. ¿Ya? Entonces, mayor estrés, el paciente persiste más enfermo. ¿Ok? Pero definitivamente, pues, hacer estos manejos en un león, en un tigre, pues, nos conviene, ¿no? Profesor, tener los ojos del animal abierto siempre es necesario para tener un control del estado en el que se encuentra, o los puedo... Lo que pasa es que los animalitos no cierran los párpados. Incluso cuando fallecen, no los cierran. Entonces, anestesiados tienen el mismo efecto. O sea, el parpadeo en los animales es un acto involuntario. Entonces, cuando los sedas, se quedan con los párpados relajados. No hay el efecto de cerrar los ojos. Por eso es que se resecan los ojos. O sea, no es que necesito tenerlo abierto para mirar. Porque ya, supongamos que necesito tenerlo abierto para mirar. No tengo la necesidad que esté persistentemente abierto, sino cada vez que lo voy monitorizando le abro el párpado, pero eso no sucede con perros y gatos. Acá tenemos un ejemplo de azaperona y tiracina, que también son fármacos que se utilizan en animales silvestres. Se utilizan en los dardos para animales silvestres. Entonces acá hacemos un dardeo. Entonces, estos son manejos lamentablemente inevitables, ¿no? Porque son pacientes que definitivamente tienen que ser sometidos a estrés para poder sedarlos, no nos queda de otra. Ahí ya está un poco más tranquilo, ¿no es cierto? Ya, por ejemplo, eso que querían manejar era simplemente hacer un manejo, ¿no? No querían tampoco tener al paciente totalmente de cúbito para hacer algún procedimiento mayor, ¿no? Básicamente lo que querían era un manejo de sedación
o tranquilización del paciente para hacerle un corte de cuerno. Ahí van a tomarle muestra de sangre y el paciente está ya más relajado, ¿no es cierto? Ella se deja hacer su toma de muestra. Incluso se deja monitorizar tranquilamente. La azaperona es un sedante, ¿ya? Es un sedante que se suele usar en animales mayores, principalmente se usa bastante en cerdos, ¿ya? Y como sedante, al sumarlo con la silacina, vemos ese efecto, ¿no? Del paciente sedado. O sea, como se dan cuenta, no está dormido, está consciente en todo momento, solamente está tranquilo y relajado. Ya, ahí tenemos... ya, este de aquí, silacina, diazepam y ketamina, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un alfa-2 agonista con un benzodiazepínico y un disociativo, ¿ya? Esto es un pony. ¿Ya? Entonces, ¿qué se espera con este paciente? Se espera que el paciente esté quizá en una inmovilización mayor, ¿ya? Porque se va a hacer quizá un manejo un poco más, más invasivo, que el paciente no se va a dejar con una sedación simple. Listo, entonces ahí el paciente de cúbito. Y efectivamente, miren, pasó alrededor de un minuto, ¿no? Y ahí primero se pone rígido, ¿no es cierto? Porque en un minuto ya hizo el efecto de la ketamina. Y de ahí ya van a ver que los músculos se van relajando. ¿Qué pasa cuando colocamos solo silacina? Y esto, por ejemplo, es una tranquilización que se utiliza mucho en animales mayores, por ejemplo, vacunos o o cabras, ¿ya? Para hacer algún manejo menor, toma de muestra, por ejemplo, ¿no? Se le pone intramuscular, silacina, ¿ya? En caballos también, y se dejan manejar, ¿no? Para hacer algún procedimiento menor. Está mareada, pero ahí quiere comer. Entonces ahí empieza con una ligera cialorrea. Ajá, ahí ven que hay cialorrea, ¿ven?
Ya la lengua empieza a relajarse. La mía está como si se hubiera pasado de copas. Después de la celebración, así que seguro se ríen porque se acuerdan al amigo que han recogido del suelo en algún momento. Ya, en los caprinos la silacina genera eso, genera una sedación bastante fuerte, solo colocando la silacina. Mira, incluso hay producción del pene. Sí, o sea, literal. Una borrachera profunda. Pobre cabrito, si supiera lo que se está haciendo. Entonces ahí, por ejemplo, me permite hacer una sutura, hacer toma de muestra, quizá colocar algún tipo de embarcaje, aretaje, ¿no? Y después de 2 horas ya La resaca. exactamente, le viene la resaca, ¿no? Ya el pobre amigo de recién se va a su casa tomando su taxi para meterse un duchazo y dormir a su casa. La pobre cabra no sabe dónde está. Sí, el efecto en los caprinos es bastante fuerte de la situación. Más que en un caballo o en un bovino. A pesar de ser rumiantes, más que un bovino, es bastante potente la silacina para los caprinos. Recuperando un poco el sentido ya, que el miedo. Ya está. Ya empezó a correr ya. Ahora, la dexmedetomidina. Vamos a ver cómo funciona la dexmedetomidina. Es un alfa-2 agonista que me gustó mucho. Eso es lo que quería enseñar, no me acuerdo porque puse este video. A este paciente estaba con dexmedetomidina, ya eso es lo primero que le pusieron, ya, y luego le están aplicando. ¿Cuál es el reversor de la dexmedetomidina? Yombina también. El atipamezol, pero también la yombina funciona, porque no es cierto que la yombina es el antagonista de la silacina tiene tropismo con receptores alfa-2, ¿no es cierto? Entonces, en teoría, nos puede ayudar para esos receptores. Entonces, ahí le ponen su atipamezol. Gato, despierta. Ya está moviendo la colita el gato. Se hizo la magia. ¿Dónde estoy? Como cuando te llevas al amigo a tu casa y dices, ¿dónde estoy? Estoy en mi cama. ¿Qué me han hecho? Estoy entero. Ya. Así que así funcionan los revertores. Como ven, súper rápido. ¿Ya? Esa es la gran ventaja de utilizar alfa-2 agonistas en una sedación. ¿Ya? Que al tener los antagonistas, el paciente se recupera así, tranquilo, calmado, pero si se dan cuenta, han aplicado varios bolos, ¿no es cierto? ¿Sí? Primero le pusieron una jeringa, vieron que el paciente no se movió, de ahí pusieron otro poquito más, así se titula, ¿ya? De a pocos, por partes, porque a veces el paciente ya de por sí está empezando a salir del plano
tú le pones su antagonista y más bien generas la excitación, porque estás bloqueando esos receptores y pasa lo contrario, ¿no es cierto? Solamente lo que buscamos es que se salga la suficiente cantidad de silacina o alfa-2 agonista que estamos usando como para que el paciente se reincorpore, no para que se sobreexcite. Y aquí, por ejemplo, podemos ver lo que yo les decía, ¿no? El mantenimiento de la presión de un paciente que está con un alfa-2 agonista, ¿no? En este caso la dexmedetomidina. O sea, acá me está midiendo la presión del paciente. Esperar que termine de medir y que salga la medición final. Ahí está, ¿ya? Entonces, mientras haya una presión normal, ¿ya? Aquí la diastólica y la sistólica se encuentran más o menos dentro del rango. La PAN está así dentro del rango, ¿ya? Aquí, para mi gusto, la sistólica está un poco baja, ¿ya? Pero la PAN todavía es aceptable. Hasta 65 yo lo considero aceptable. Hay literaturas que dicen hasta 60, ¿ya? Pero digamos está dentro del rango mínimo. Entonces, como se dan cuenta, si bien es muy probable que ese paciente esté bien relajado con el alfa-2 agonista, mantiene una presión arterial aceptable, ¿ya? Digamos dentro de un rango normal. Ahora, si vemos que baja más de esto, ¿ya? Y el paciente empieza a entrar en bradicardia, quizá sea necesario, dependiendo del procedimiento en general, considerar colocar el revertor antes que un anticolinérgico que genere aumento de la frecuencia cardíaca y la presión, ¿ya? Por eso es que hay que ver cuál es la situación alrededor, ¿ya? O sea, no es que mecánicamente siempre voy a tener que poner el revertor primero o siempre voy a poner el anticolinérgico primero. Va a depender de lo que se está haciendo. Por ejemplo, si hay una hemorragia, ¿ya? ¿Qué se va a generar? Se va a generar hipotensión, ¿no es cierto? Entonces, si yo veo que baja la presión, ¿qué me ayudaría más? ¿Ponerle el revertor o ponerle bradicardia? Ambas cosas, ¿le pongo el revertor o le pongo un ionotrópico, un anticolinérgico que me aumente la presión y la frecuencia cardíaca? ¿Por qué se está bajando la presión en ese paciente? Por la hemorragia, no por el fármaco. Pero ¿qué pasa si yo no estoy haciendo nada que perjudique al paciente? Y empieza a bajar la frecuencia cardíaca y la presión arterial y le he puesto silacina. Entonces, ¿cuál sería el motivo? Nada fisiológico, sino el fármaco. Entonces, en ese caso sí utilizo el antagonista del fármaco, ¿sí? Listo, chicos. Eso era todo lo que les quería mostrar. Y a ver, practiquemos, pues ya tenemos unos minutos. Practiquemos un poco de cargada de fármacos, ya que tenemos acá los fármacos.